Entonces me voy a permitir, antes pedirles un fuerte aplauso para Armando, porque de verdad creo que es un privilegio que esté aquí con nosotros. Es el capítulo 5 del diario íntimo de un guacarrocker. Un fragmento. Bajas casco en los cueros de tu mente, retomó engolado cual viento despeinado del norte, su oratorio opus 1, en re desafinado, hueva vil bajo el aguacero nocturno y morado que sobre nosotros deyectó una nube pitiforme. Armando, la pregunta es, todos estamos aquí porque conocemos a Armando en su faceta de músico. ¿Cómo llega Armando Vega al mundo de la literatura? Llegó todo junto. Mi historia es muy triste, pero también muy alegre, porque yo soy sobrino de una escritora que se llama Emma Rueda, que hay una generación de escritores así como muy ampulosos, y cuando hablan salen gemas de sus bocas, ¿sí, no? Entonces uno se queda así y no entiendes mucho de lo que están platicando, ¿no? Necesitas tener el María Moliner ahí al lado para ver que están diciendo muchas palabras que no entiendes. Abres el María Moliner o el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, y ya vas como entendiendo lo que están diciendo. Y bueno, voy a contar esta historia. Tiene un final feliz, un poco infeliz. Entonces mi tía entró al primer concurso de cuento de San Luis Potosí, de Bellas Artes, el San Luis Potosí, y no ganó. Esa vez ganó Poli Delano, pero mi tía se llevó una mención honorífica, y era el gran, sigue siendo el gran premio, pero en ese era como nada más el único que había. Había unos chiquititos, por ejemplo el del Instituto Seguridad Social, el ISSSTE, pues, había un concurso de cuentos del ISSSTE, al que yo quise entrar, porque quería emular a mi tía. Entonces hice un cuento bastante malo, que se fusilaba parte de la historia de una película que se llamaba Yanko, la maestra Conchita. ¡Venga aquí! Y yo, ¿qué pasó? Muy mal, Vega. Vas a reprobar usted. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Qué mal estás, ¿eh? Qué vergüenza. Y véanlo, qué vergüenza este alumno. Entonces González se para y me señala con él y dice: véanlo, ahí ya llora. Yo estaba ya llorando. Está llorando mientras antier estaba cantando Dominique, Nique en la alberca. Entonces todos empezaron a burlarse de mí y a meterme avioncitos y gargajos y bolitas de papel masticadas, ¿no? Entonces digamos que esa era mi vocación de escritor. Cuando yo era chiquito estaba ahí encerrado en mí mismo. Entonces cuando mi tía se gana esta mención honorífica del primer concurso de cuento de San Luis Potosí, publicó un libro que hasta la fecha no le entiendo. Yo empiezo a leerlo y no le entiendo. Es súper difícil, ¿no? Porque son puras gemas. Todo eso es un encadenamiento de gemas preciosas, y pues es como muy difícil leer una cosa así, de ese tamaño. Yo tengo el libro ahí. A veces regreso a él y intento entrar en la cabeza de mi tía, no lo logro. Pero bueno, entonces estaba el concurso del ISSSTE, y creo que daban 20 pesos al primer premio, una cosa así, una fortuna. Yo tenía 15 años, algo así. Entonces escribí mi cuento. Aparte, mi mamá era muy buena onda porque era mi fan. Entonces mi mamá lo escribió a máquina. Para muchos de ustedes eso va a ser algo de ciencia ficción, pero para atrás, porque las máquinas, había más que escribir con teclas mecánicas, le pegaban así. De hecho, todavía hay en los ministerios públicos, ¿no? En la delegación, tienes que pegarle así. Aparte tenías que escribir con estos dos, porque si escribías con esto te los lastimabas, te fracturaban los pinces. Entonces mi mamá tenía una máquina de escribir eléctrica, escribías así, escribías todo, luego le apretabas un botón y todo lo que habías escrito así. Increíble, una chulada. Yo sabía que Armando ha escrito guiones, pero no sabíamos que el cortometraje que vamos a ver a continuación, y que pediré a Gerardo que ya lo preparemos, estuvo nominado al Ariel, que es uno de los muchos trabajos y de las muchas facetas de este otro aspecto del Armando escritor. Entonces, para continuar, ¿les parece si vemos el cortometraje y platicamos un poquito acerca de él?
Cuando vio el silencio el gato, iba a pasar como Tringo, el perro, se detuvo. Al descubrir el gallo, el dueño se volvió el perro. Tringo, sin darse cuenta, se quedó dormido. Y despertó con el gato en el sueño del silvestre. De tal suerte que cuando Tringo, el gato, iba a pasar junto a él, silvestre, el perro, Tiene una serie de cuentos que se llaman diálogos de una pareja triste. Y uno dice, estas son súper mala onda. Diálogos de una pareja triste. Tus eyaculaciones precoces me resultan insoportablemente largas. Este es muy bonito, también frases de una pareja triste. En épocas de calor no hay nada como tu frialdad. Y tengo al final una serie bastante gandalla que se llaman 20 tweets de desamor y una microficción desesperada. Cuando te conocí, sentí mariposas en la panza. Cuando me abandonaste, las defequé. 2. Tú no me quieres, nomás me deseas. Tú no me deseas, nomás me quieres. 3. Bueno. Frases de una pareja triste. Prefiero fingir un buen orgasmo a tener que darte una mala explicación. 20. Cuando me tendiste en aquel hermoso lecho de rosas, ¿fue un olvido no quitarle las espinas? La microficción desesperada. Aquellos dos amantes fueron tan claros, tan diáfanos y transparentes el uno para el otro, que un día no pudieron verse más. ¿Cantan? Ya que estamos centrados hablando con la onda literaria, yo creo que todos podemos notar mucho la influencia de muchos escritores, y la pregunta obligada cuando estás como en el mood de músico es ¿qué influencias qué tienes como músico, ¿no? Como escritor te vamos conociendo, ¿qué influencias tienes como escritor? De pronto, yo te decía hace rato que decía, no, pues yo como que me suena como a José Agustín, como la onda intrarrealista, Parménides García, que lo tienes muy marcado en la obra del diario íntimo del Walker Rocker. ¿Qué escritores te han marcado y te han tenido un impacto en ti y en tu literatura? Bueno, yo creo que la primera gran influencia fue José Revueltas, luego Malcolm Lowry, sin duda alguna de los escritores de la onda. Yo cuando era chavo estaba padre porque no había grupos de rock que cantaran en español, todos eran fusiles y venían del norte y cantaban en inglés, no les entendías nada y no podías platicar con ellos, no había interlocución, y los escritores ocupaban ese lugar para los jóvenes. Entonces leías a José Agustín y pues, ahí estaba, ¿no? ¿Cómo querías que se oyera tu voz? Con ellos platicabas, era muy chido. De hecho yo iba en la vocación de Boca 3, yo era de los vaguitos que salían a tocar la guitarra en las clases de química. Salía un libro de José Agustín y todos íbamos y lo comprábamos y lo leíamos y lo discutíamos como si estuviéramos oyendo una canción de Salón Victoria, ¿no? O de Caifanes. Te das cuenta que era lo mismo, era muy loco. Entonces en vez de ir a los conciertos leíamos los libros. No es porque fuéramos muy cultos, sino porque ahí estaba la onda, ahí estaba. Por eso la literatura ahí estaba donde te podías encontrar, donde alguien estaba hablando tu idioma. Pues era como la irrupción de los jóvenes en el mundo de la literatura. De hecho, los literatos se
se entusiasmaron mucho, Fuentes, ¿no? Que ahí estaba el futuro de la literatura. Y pues ellos, de hecho, el diario íntimo de un Huacarroquer es un abierto homenaje a ellos, pero más pacheco, ¿no? Hasta ya súper ácido, es como literatura de la onda, pero en chemo. Entonces, pues aparte es un librote, déjense de enseñárselos. Sí, pues sí, me tardé 10 años en escribirlo. Y esta novela me tardé 5 meses. O sea, ha cambiado mi vida en ese sentido. Y ahora pues siempre es el lector, el libro que estás leyendo, no últimamente. Ahorita estoy leyendo mucho a Murakami. En algún momento Cortázar fue muy importante para muchos de nosotros. Ahora que leíamos un poco de esto y que nos platicabas, hay como una extrapolación del lenguaje musical y de Tellita y de tu personalidad al diario del Huacarroquer, pero en ese libro de cuentos leíste algunos cuentos que son como chistosos, que están muy bien contados, muy bien escritos, pero no sé si hay algún otro cuento que no tiene como este sentido cómico que yo estuve leyendo y que me gustaría compartieras alguno. Yo marqué alguno, pero me gustaría que tú leyeras alguno que nos pudiera identificar con una literatura más en el sentido extenso de la palabra, ¿no? Porque por allí había quien me decía, no, pues es que yo leía mucho Armando en la Mosca, lo he leído en el diario íntimo, que es como este lenguaje tan común y particular, pero en este lenguaje como literario que no es tu persona la que habla, sino tus letras. ¿Podríamos escuchar algo? Empieza con uno muy chiquito que se llama Post-Apocalíptica. El día del juicio final, Dios tapó el sol con un dedo. Calor, a los angelitos del ABC. María jamás pensó en viajar a la Ciudad de México. Se decían cosas tan amenazantes de esa megalópolis que daba miedo pensar en caminar por sus calles repletas de asaltantes, taxis secuestradores y espesas neblinas de smog. Allí uno se podía extraviar sin que nadie le ayudara a salir del atolladero. Los chilangos suelen ser gente osca, desconfiada, y los hombres acosan a las chicas fuereñas. Además llovía mucho y el frío hacía tiritar a sus habitantes. ¿Qué debe que quedara donde está? Pues, entrados en calor. Yo le preguntaba a Armando que si tenía alguna relación con la poesía, porque quizá no sea el único, y si lo sé, qué vergüenza, es que no se imaginaba que Armando pudiera escribir poesía. No que no pudiera, sino que no, con toda esta onda, podría escribir poesía, y dice que sí, y que tiene un libro de poesía y que lo trae aquí. Entonces me gustaría ver si nos puedes leer algo de poesía. Este libro, si quiero ahorita platicamos de él, es un libro muy, muy importante para mí. Se llama El perro de Benpica. Don Lorenzo es un perro apasionado. Le ladra al aire, le ladra a las sombras, le ladra a las nubes. ¡Guau! ¡Guau! Yo lo llamo entre tzotzil y castellano. ¡Sí, loco! ¡Sí, amoroso! ¡Sí, compañero! ¡Sí, perro! Ven acá. Le grito en juego, ¡ataca, ataca! Y vamos juntos loma arriba, corriendo hacia ningún lado. Y él le ladra a nada y ladra a todo. Ladra al aire y a las sombras, a las nubes y a las moscas. Anoche, ya muy tarde, todo oscuro y tan callado, me encerré con mis amigos en un salón de clases, allí sí, donde enseñan lenguas de otros mundos, a ver una película muy triste en el Japón. Ay, qué triste, triste historia. Y lloré, lloré y lloré. ¿Cómo lloré? ¿Cómo lloré al recordar a mi querido padre muerto, a mis 4 abuelos idos, a mis amigos enterrados? Al bien secar mis lágrimas de sal y algo de ausencia, creí escuchar a don Lorenzo murmurar, ¡guau, guau!, su voz rasposa, ¡guau, guau!, su idioma seco. Oía a mis espaldas sus ladridos junto a mi oreja izquierda atenta. ¡Guau, guau, guau, guau!
Y dije entre sochi y asustado: sí, loco, sí, amoroso, sí, compañero, sí, perro, ¿dónde estás? Dime por qué te oigo tan cerca de mi oreja, don Lorenzo, si no estás. Fui a la puerta y al abrirla encontré a mi perro negro y blanco echado a la entrada, oculto entre las sombras, regresando de un sueño junto a mi oreja, hecho bolita, muerto de frío. Y le dije entre sochi y castellano: ¿a quién ladras, sí, loco? ¿Por qué aullas, sí, amoroso? ¿Por qué gimes, sí, asustado? La verdad yo me considero no buen poeta, por no decir mal poeta, pero pues no sé, la vida me ha llevado a... De hecho, tengo ahorita 7 libros para niños y 6 están escritos en verso y son poesía. Este libro se llama De Occidente al Mariachi de México. Es para rebasar esa idea andiana de copulas y mariachi caricanos, porque el grupo Botellita de Jerez precisamente le da una dimensión al mariachi que no tenía. Este libro, que editó la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Colegio de Michoacán, está dedicado a Botellita de Jerez, Café Tacuba y La Maldita Vecindad. Y son precisamente estos jóvenes los que le han dado esa dimensión, yo diría, a la música mexicana, porque el rock en español es cuando los jóvenes ya dicen sus cosas en español. Nos tocó esa fase triste de que prácticamente la música llegaba, la letra llegaba y pues prácticamente traducciones literales. Yo estoy aquí, como diría el maestro José Alfredo, para sacar juventud del pasado. Y qué bueno que eres un ejemplo del presente. Y además escribir para niños no es cosa de niños. Te admiro y te respeto por el lado de la música. Yo no soy de música y por eso te respeto más. Armando, bueno, primero eres un referente para mí. Te conocí primero como violinista de la música nacional que como músico, la verdad. Así que te tengo como escritor. Y sobre eso, más o menos, ya mencionaste la respuesta a mi pregunta que he estado pensando hacerte desde que llegué aquí. Para ti, ¿qué participación tiene la literatura ante este panorama tan complejo que tenemos? Tú como escritor, o más bien, ¿qué participación tiene tu literatura en este marco tan difícil que tenemos, tantas victorias frustradas, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la participación de tu literatura en el contexto mexicano? Tú siendo un referente, como lo eres para mí, como lo eres para muchas otras personas, ¿no? Acabo de escribir una novela que se llama Rock Boy, la rebelión de las chicas, que habla... Es un chavo, una banda de rock, y una chica aparece por ahí y le da una letra de una canción que se va a volver el himno de una rebelión de chavas contra los hombres que han abusado de ellas. Tiene que ver con una venganza de un abuso de autoridad, los militares violando derechos humanos. Es como el trasfondo. Una chava tiene una historia ahí con los militares. De hecho es como una novela de ciencia ficción, pero no, porque digo, pues los militares están en la calle. Ya está pasando, ¿no? ¿No? Pues, van a racionar el agua y la luz. Ya está pasando. Las ciudades grandes están llenas de smog y cochinadas y te da que se va a pulmonar de manera. Ya está pasando. Es una novela del futuro, pero ya está pasando ahorita. Lo único diferente es que hay carros que vuelan, pero ya todo lo demás está igual. Y hay un gobierno de narco paralelo. Eso es ciencia ficción. No, bueno, entonces, fíjate, esta novela
mí es muy importante porque, pues, como que le quiero hablar a los chavos, ¿no? De hecho, en la entrada tiene un cómic, que es un cuate que es muy bueno, que se llama Clement, donde vemos una chava que le está poniendo una super patiza a un chavo que estaba molestando en la calle, que se pasó de lado, ¿no? Entonces, es una reflexión mía de qué onda con los chavos frente a las chavas en México hoy. Yo siento que ha habido como un retroceso en la onda antimachista de los hombres. Quizá en mi época éramos muy soñadores cuando yo era muy chavo. Estaba la revolución sandinista y el hombre nuevo, la moral nueva, Cuba, la moral socialista, entonces los hombres eran igual a las mujeres, ¿no? Y nosotros decíamos eso y hacemos todo para que fuera realidad. Yo ahora siento que el machismo ha como se acabó el comunismo y la idea del hombre nuevo, ya estamos conformados para hacer lo mismo de siempre. Empieza a ser una gran maquinaria que ni conocemos. Entonces, siento que los chavos han retrocedido en su respeto a las chavas. Y eso me aterra, ¿no? Lo que no me aterra es que las chavas, a diferencia de hace muchos años, hace 10, 20 años, tienen una conciencia clarísima de que tienen derechos. Ya no son mujeres abnegadas, ¿no? Son mujeres entronas, guerreras, chidas. Digo, hay muchas cosas que hacer todavía. Estaba leyendo que 140,000 asesinatos de mujeres violentos en los últimos años, no sé, 20 años. Con una guerra chechenia, ¿no? Es una brutalidad. Todavía hay mucho que hacer, pero bueno, lo que me da mucho gusto es que las chavas tienen una conciencia bien chida. Es un poco mi novela, es una chava con esta conciencia regándola entre las demás chicas. Y la novela se la dedico a dos personas importantes para mí. Una se la dedico a mi hijo, porque yo quisiera que mi hijo le diera un lugar interesante, digno, amoroso a las mujeres. No quiero que mi hijo que no sea un machito. Y el otro se lo dedico a Rita Guerrero, una cantante de Santa Sabina, y dice para Rita Guerrero, ángel de todas las rebeliones. Entonces, pues Rita era una mujer zapatista, trona, fregoncísima, ¿no? Luchando por la onda de género, todo muy chido. Entonces, nada, no sé si va a tener un efecto o no mi novela, igual nadie la lee, porque el mundo editorial es muy difícil, pero pues bueno, siempre todo el tiempo creo que el trasfondo de todo es que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, no estoy de acuerdo, todo, casi todo lo que escribo tiene que ver con que no estoy de acuerdo, no me late. Nada. Hay cosas chidas también, ¿no? Estoy aquí con ustedes y eso está chido. Le agradezco el esfuerzo, ¿no? De la banda que está interesada en eso. Estaban desnudos en la calle. Para Katy y Jorge, la relación que los unía era una pesadilla verde y permanente. Sus pleitos alcanzaban los puntos más álgidos a las 4 de la mañana, comenzando en la cama bajo las sábanas calientitas, tal y como lo hacen las pesadillas verdes. La ventaja con los sueños podridos es que siempre despiertas de ellos, a menos que en la pesadilla te dé un infarto fulminante, y cuando mucho quedas llorando un rato en la almohada. Pero los espectáculos de luz y sonido que Jorge y Katy armaban en la madrugada no tenían el consuelo del despertar, como cuando la propia Katy sufría ese horrible sueño recurrente en el que se veía corriendo desnuda por la calle, atenazada por la angustia de nunca encontrar una esquinita o un matorral donde esconderse. Las discusiones con Jorge la animaban a volver realidad estos sueños y salir disparada de la cama a la calle, así tal cual, sin ropa, pues ellos desde novios no dormían encuerados incluso durante las peleas invernales. A lo más lejos que llegaba Katy era la puerta. Ella quería huir de los sarcasmos crueles y violentos de él,
pero el piso de loseta siempre estaba helado, así que Katy, descalza, regresaba al tapetito de la sala a echarse a llorar. Jorge se burlaba y la acusaba de cobarde, a lo que ella respondía lanzándole algún pisapapeles de piedra rumbo a la cabeza sin atinarle jamás. Pero algo ocurrió aquella noche del 24 de marzo, la primavera, en que Katy se echó a andar veloz, repleta de angustia rabiosa, ensordecida por los gritos de Jorge. Abrió la puerta, bajó los 2 pisos del edificio y cruzó el pasillo del zaguán con ganas de reventar y hacer culpable a Jorge por todo el mal que le pudiera ocurrir. Y salió a la calle desnuda, corría para morirse bien muerta y desaparecer fulminada. En esas recordó que una tía suya, esquizofrénica e insomne, se había trotando en cueros a la calle en sus ataques de desesperación. Un terror místico se le echó encima a Katy al darse cuenta de la desmesura de lo que hacía, pero no podía detenerse ni volver a casa, pues Jorge venía detrás de ella con sus aullidos de loco, también desnudo. El terror de que alguien la viera así y le quitara obscenidades o la trepara a un coche a golpes para hacerle lo peor, se fundía con la vergüenza radical y de un pudor gigante ardiéndole por dentro como si se hubiera tragado una fogata entera y viva. Pero a diferencia de sus sueños recurrentes, Katy encontró una esquinita salvadora y dobló por ella. Entonces un alivio absurdo le pellizcó los talones y corrió más deprisa para alcanzar la segunda y una tercera y una cuarta esquina por las que doblaba siempre a la izquierda en torno a la manzana. Como en un sueño, otro sueño este no verde sino azul, de alivio, se encontraba de nuevo en la calle de su depa. Jorge casi la alcanza, pero un guijarro con sus filos se le clavó en un pie. Katy volvió a entrar por el zaguán de su edificio, subió los 2 pisos, cruzó por la puerta que Jorge había dejado abierta, se echó clavado a la cama y se cubrió con el edredón. Su corazón retumbaba más que a 150 bofetones por minuto. Jorge apareció pálido, sofocado por la cadera y se le quedó viendo sin dar crédito a lo que había pasado. Permanecieron callados más de 1 minuto, recuperando el aliento, quitándose el sudor de la cara. De pronto, Katy se echó a reír, así nomás como la loca de su tía, y Jorge también. Rieron y rieron, se abrazaron, se pidieron perdón e hicieron el amor con una calma inaudita. Y esa noche en que salieron desnudos a la calle, como en un sueño del que despertarían al día siguiente. Para despedir a Armando, por favor, un aplauso un poco más.